¿no? Los moles que hay de sal y de ácido. ¿Ya? Entonces no hay ninguna pregunta de la primera y la segunda práctica del curso. Ok, ¿bien? Buenas noches, pasen. ¿Tienen falta? Yo estaba así. Iba en neutral. Bien, vamos a continuar entonces con la clase anterior. Nos faltó ver, ¿no?, sobre las enzimas, factores que afectan la actividad de la enzima. Y eso es importante porque, ya que recuerden, si una enzima se afecta, si una enzima se altera y como tal no funciona, imagine usted como que si la enzima fuera un carro, ¿no?, un auto o un ómnibus, donde se para ese ómnibus en una vía expresa importante, y entonces ya puede usted tener una idea de todas las complicaciones que pueden haber, ¿no? Hay un atoro de autos a un lado, y eso mismo sucede con las vías metabólicas. Una enzima se traba y todo el resto de las vías metabólicas se altera. Y como esta es una gran vía porque se comunican, ¿no?, entonces esto da lugar a los trastornos, a las enfermedades. ¿Ya? Entonces necesitamos que las enzimas de nuestro organismo tengan las condiciones ideales para que puedan actuar, para que puedan funcionar, ¿no?, siempre y cuando ellas no tengan ninguna alteración en su estructura. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces, vamos a hablar acerca del efecto que tiene el pH, el tiempo, la temperatura, la concentración de enzima y la concentración de sustrato. Pudiéramos añadir una más, ¿no?, la concentración de cofactores. ¿De acuerdo? Que vimos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, las vitaminas del complejo B, haciendo el papel de coenzimas. Entonces usted ya sabe por qué consume vitaminas del complejo B, ¿no? Y para ilustrarlo, miren, en nuestro país hay mucha desnutrición. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos llevando a la puna alimentos de origen animal, vegetal? Bueno, sobre todo animal, ¿no? Le damos leche, le damos carne, le damos pescado. Pero ¿qué pasa si no vemos el contenido de vitamina del complejo B que tenga este niño? Van a ver ustedes cuando veamos ya entremos de frente metabolismo, a vías metabólicas, que si no hay esa coenzima, donde la enzima que necesita para que pueda funcionar, no va a aprovechar el alimento. ¿De acuerdo? Es una de las causas. Por ejemplo, se lleva alimentos ricos en lípidos para que ellos puedan, ¿no?, aumentar su energía y de esa manera poder crecer como debe ser. Pero ¿qué pasa? Van a ver ustedes el metabolismo de lípidos que se necesita que también haya vitaminas del complejo B. Y si no las tienen, entonces, de más estamos dándoles ese tipo de metabolismo cuando no lo va a aprovechar. Por eso ustedes tienen que ver esto de una manera integral. Entonces, las enzimas también, algunas de ellas, no todas, no necesitan de cofactores.
cofactores orgánicos y cofactores inorgánicos como son los oligoelementos, hemos visto el zinc, hemos visto el cobre, lo hemos mencionado, ¿no? Hasta incluso el hierro, ¿no? Son metales de transición. A ver, no sé quiénes están ahí en la puerta. Ya, ellos no tienen asistencia. Ya, les aviso, ¿ah? Yo voy a poner en práctica o voy a aplicar el reglamento. Quien tenga más del 30% de asistencia, ni que venga a ver ya. Aviso, ¿ah? Tanto en teoría como en seminarios y como en práctica. Muy bien, entonces vamos a explicar esto entonces, ¿ya? Muy bien, el efecto de pH. Miren, y esto lo vamos a hacer en la práctica. Justamente la práctica del día jueves es que ustedes vean el efecto de pH en una enzima como es la pepsina. La pepsina es una enzima que lo que hace es cortar proteínas en fragmentos, en péptidos, y si se puede, esto le da más tiempo, lo va a hacer también liberando aminoácidos. Esos son los productos de degradación de la pepsina. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para poder visualizar esta acción de la enzima, vamos a colocarle una proteína a la cual, por eso que nos hemos pedido los huevos, porque de la albúmina, vamos a usar la albúmina de huevo, y vamos a hacer que esta adquiera un colorcito, un color turbio. ¿Ya? De tal manera que cuando la albúmina está intacta, tiene un color turbio. Y cuando ya no haya albúmina porque se ha degradado por la pepsina, esta se va a hacer más transparente. ¿Qué idea hemos usado? La de desaparición del sustrato. El turbio absorbe luz. Ya no hay turbidez o muy poca, entonces la absorbancia va a ser menos. Y eso nos va a dar una idea de que la enzima, la pepsina, está funcionando. Después de ello, ustedes van a hacer esta gráfica, ¿no? Donde aquí van a colocar el desplazo de la velocidad del producto formado, van a colocar las absorbancias. Las absorbancias que ustedes obtienen a diferentes pHs. Para ello ustedes van a colocar una batería de tubos, ¿no? Cada tubo tiene un pH diferente. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que la enzima actúe y luego vamos a volver a leer al espectrofotómetro para ver cuánto de sustrato desapareció. Repito, ¿cómo sé que el sustrato desapareció? Porque tiene menos absorbancia. Cuando la albúmina estaba intacta, hubo tremenda cantidad de absorbancia. Cuando la enzima actuó, le ha degradado la albúmina, entonces va a ser menos absorbancia, o sea, menos turbio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a colocar en esta gráfica, ¿ya? Y miren, vamos a intentar hacer una cosa así, ¿de acuerdo? No me hagan una en punta, no terminen en punta, ¿no? Háganle una, buenas noches, hagan una pequeña lomita, ¿de acuerdo? Hagan una pequeña lomita para poder sacar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, miren, observamos que a medida que aumenta el pH, la absorbancia, ¿no? O sea, la actividad de la enzima, en otras palabras, va aumentando. ¿De acuerdo? Hasta que llega un momento, miren, llega a un pH o a un intervalo de pH donde llegó a la máxima absorbancia, es decir, la máxima actividad de la enzima. Ya a un pH más alto, sigo aumentando el pH y ya la enzima como que no quiere trabajar. Comienza a disminuir su acción catalítica. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una tangente y luego vamos a averiguar el intervalo de pH donde esta enzima está, ¿no? O sea, tiene su máxima actividad. ¿De acuerdo? Y sería bueno que ustedes lo cotejaran con la literatura. ¿Ya? Ahora, entonces acá hay un intervalo de pH óptimo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos explicar de manera bioquímica lo que pasa en el pH? Para ello, miren, recuerden al sitio catalítico de la enzima, o sitio activo. Recuerdan que era una porción de la enzima con un largo, alto y ancho, donde ahí iba a encajar el sustrato, ¿no? Y dijimos que en ese sitio catalítico había aminoácidos. Pero aminoácidos que tenían su cadena lateral mirando hacia el huequito del sitio catalítico. Ya no piensen en el carbono alfa, ¿verdad? Porque está haciendo proteína, está formando antipeptídeo. Entonces, la cadena lateral juega un papel importante. Y dijimos que ese conjunto de aminoácidos que estaban ubicados en el sitio catalítico cumplían una función. Unos lo que hacían era fijar al sustrato. ¿Ya? Y en los otros, o sea, al fijar al sustrato, estos hacían que la parte del sustrato que tiene que ser cortado se acercara a aquellas cadenas laterales de aminoácidos responsables de la catálisis propiamente dicha. ¿Ya? Y entonces, al estar cerca, pueden actuar. ¿Quiénes? Las cadenas laterales de estos aminoácidos que tienen la responsabilidad de hacer la catálisis propiamente dicha. ¿Ya? Bien, ¿esas cadenas laterales se pueden afectar por pH? Sí, se pueden afectar por pH. Sobre todo, muy especialmente, aquellos aminoácidos que tienen cadenas laterales que pudieran cargarse. Por eso que les pedí que aprendieran a los aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué aminoácidos se cargan negativamente? ¿Qué aminoácidos pueden cargarse positivamente? ¿No? ¿Qué aminoácidos polares no cargados pudieran cargarse? Pero tienen la costumbre de estar siempre, ¿no?, neutros. Pero pueden cargarse. ¿No? Y eran aquellos que tenían en su cadena lateral un grupo hidroxilo, un grupo sulfidrilo, por ejemplo. Entonces, eso tienen que aprender. Los demás, bueno, si no está en mi lista de todos ellos, es porque es hidrofóbico. ¿Ya? Entonces, miren, el pH, el cambio de pH, origina que haya un cambio de ionización de otros grupos de la enzima. ¿No? Claro, primero, a ver, comienzo por acá. Aquí he debido poner primero esto. Cambio en la ionización de grupos envueltos en la catálisis propiamente dicha. Si la serina, que tiene una cadena lateral hidroxilo, que termina en un grupo hidroxilo, OH, ¿no? Por defecto del pH, ella pudiera ceder el hidrógeno y cargarse negativamente. Y si hay mucho hidrógeno en el sistema, porque el pH está muy ácido, pudiera captar ese hidrógeno y convertir su grupo hidroxilo en OH, carga cero. La serina actúa como en la catálisis con su grupo hidroxilo cargado negativamente. Entonces, el pH puede afectar aquellos aminoácidos que están involucrados en la catálisis propiamente dicha. ¿Pero en qué parte, profesora? En su cadena lateral, en ese grupo funcional
que tiene la cadena lateral. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y también, bueno, cambios en la ionización de otros grupos de la enzima. Ustedes dirán, pero si la enzima solamente su sitio catalítico hace la acción catalítica, entonces ¿por qué son tan macromoléculas? ¿Por qué no son solamente el sitio catalítico nada más? ¿Dice no? La respuesta es que para dar el largo, el alto y el ancho, ¿no?, estructura tridimensional del sitio catalítico, todos los demás aminoácidos de la proteína contribuyen a ello. ¿De acuerdo? Y pudieran ser también aminoácidos que están cargados positivamente o negativamente fuera del sitio catalítico, claro que sí. Y entonces el pH pudiera alterar su ionización de estos aminoácidos y a lo mejor da un sitio catalítico con un largo, alto y ancho que no es el ideal. El sustrato llega, pero no encaja. No encaja. O a lo mejor está muy ancho el sitio catalítico por culpa de los otros aminoácidos que no son parte del sitio catalítico, y entonces el sustrato entra, pero no alcanza que los aminoácidos que hacen la catálisis propiamente dicha estén lo suficientemente cerca al sustrato para poder hacer la catálisis. Entonces se dan cuenta, la unión hace la fuerza. No porque tú no eres un aminoácido que tiene un catalítico, tú eres menos importante, yo puedo prescindir de ti. En las proteínas no es así. Todos contribuyen a esta estructura tridimensional, estructura terciaria, ¿verdad? En especial el sitio catalítico. ¿Y el pH pudiera también afectarlo? Sí, también pudiera afectarlos. Por eso es que, ¿no?, en una enzima, esto es lo que se ve aquí. A la hora que pierde su actividad es porque la proteína, su estructura terciaria, sobre todo el sitio catalítico, se ha distorsionado. O a lo mejor han neutralizado o han alterado la ionización de estos aminoácidos que están en el sitio catalítico. ¿Ya? Bien, ¿qué más? A ver. También bien pudiera hacer cambio en la ionización de grupos en el sustrato. Resulta que el sustrato, para que pueda entrar al sitio catalítico, tiene que estar ionizado. Profesora, ¿todos los sustratos tienen que estar ionizados? No, no todos los sustratos. Va a depender de la enzima y su sustrato. Algo así como que yo te digo, tú te pones el mismo pantalón que las demás amigas, del mismo color, de la misma forma y todo lo demás. ¿Verdad que no? Cada cual tiene su preferencia. Igualito también así con las enzimas de sus sustratos. ¿Ya? Sobre todo sus sustratos. Entonces, ¿el pH pudiera afectar la ionización del sustrato? Sí. Y al afectarlo, ¿pudiera también afectar la acción catalítica de la enzima? Sí. ¿Por qué? Porque no permite que entre al sitio catalítico. O sea, imagínense que se repele con el sustrato. Ni modo que va a poder entrar al sitio catalítico para que pueda hacer la acción catalítica. Recuerden que la proteína tiene acción catalítica por el sitio catalítico. ¿Ya? Entonces también el sustrato puede afectarse. Y cambios en la ionización, ¿no?, de grupos involucrados en la fijación del sustrato. Esos grupos que se encargan de la fijación del sustrato forman parte del sitio catalítico. Ya les decía, ¿no? Hay un grupo de aminoácidos que fija el sustrato. ¿Ya? Algunos tienen que estar ionizados o no ionizados para poder atrapar al sustrato. Pero si yo lo altero, ¿no?, con el pH, pues no van a poder fijar el sustrato. Y al no fijar el sustrato, podrá hacer los aminoácidos, la catálisis propiamente dicha, esos que están encargados de hacer esa catálisis propiamente dicha, no lo van a poder hacer. Entonces, esta es la manera como bioquímicamente se explica el efecto del pH. ¿Ya? Entonces, ustedes
Van a hacer esto en la práctica. Y bueno, acá tienen ustedes, miren, ¿no? Miren a la pepsina, ¿no? ¿En qué rango de pH está? Miren a la ureasa y miren a la alquinasa. ¿Ah? O sea, no porque la célula tiene, dije, nos han enseñado que tiene un pH de 7 puntos, 7 no, neutro, más o menos, un poquito, todas las enzimas funcionan a un pH de 7. No. Van a ver ustedes que la pepsina no lo hace. ¿Ya? Y también hay enzimas que actúan, ¿no?, a un pH alcalino. ¿Ya? Entonces, esta es la variedad, ¿no?, de pH en las cuales funcionan las enzimas. Bien. El efecto del tiempo. También, bueno, lo que vamos a hacer pH, temperatura y concentración del sustrato. Ya no nos da más para hacer en la práctica, pero vamos a explicar el efecto del tiempo. ¿Por qué es importante el efecto del tiempo? ¿Por qué el efecto del tiempo? Porque toda enzima, ¿no?, tiene un tiempo ideal propio para hacer la catarsis. Algunas son tremendamente rápidas, otras son lentas. Por ejemplo, cuando hagamos lipasa pancreática, van a ver ustedes en la experiencia que le tenemos que dar hasta cerca de 1 hora, ¿no?, de incubación para que la lipasa pueda generar productos. Es lenta. Por eso es que una comida rica en grasa es también de digestión lenta. ¿Ya? No es así con los carbohidratos. Por ejemplo, con las enzimas que participan en los carbohidratos. Entonces, el tiempo es importante, ¿no? Y miren, ¿cómo trabajamos con el tiempo? Miren, aquí también tenemos productos formados, que están representados por las absorbancias que uno consigue en el espectrofotómetro, ¿verdad? Y aquí le colocamos el tiempo de incubación. Al minuto, a los 2 minutos, 3, 4, 5, vamos a ver, ¿no? El tiempo de incubación es aquel periodo de tiempo, para la redundancia, donde la enzima y el sustrato ya están en el medio de reacción. ¿Ya? Porque, miren, si ustedes han sido observadores, ya habíamos hecho en una práctica anterior, si no me equivoco, donde usted primero le colocaba los reactivos menos un reactivo y lo ponía al baño María y le daba 2 minutos de pre-incubación. ¿Y por qué? Todavía no ha colocado usted el otro metabolito que va a encadenar la acción. Porque la idea es que la sustancia que está en el tubo adquiera la temperatura corporal. Entonces, cuando ya llega el último metabolito, ya está calientito el ambiente, ¿no? Y rápidamente puede actuar. ¿Ya? Ese periodo de tiempo en el cual usted no le colocó el último metabolito que pudiera ser una enzima, por ejemplo, no se cuenta. El tiempo de incubación se refiere al periodo de tiempo donde ya la enzima y el sustrato, en este caso hablando de enzima, están juntas en la reacción. Entonces, desde ahí comenzamos a contar el tiempo de incubación. ¿Ya? Y miren, según la gráfica también hacemos una gráfica y miren partiendo del origen, ¿no? Y vamos a ver que a medida que aumentamos el tiempo, la enzima va trabajando y dando más productos que se va a reflejar en la absorbancia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y aumenta usted el tiempo de incubación y ya tiene más productos formados. Pero llega un momento, miren, llega un momento en que ya no, por más que usted aumenta el tiempo, pero no aumenta en la misma proporción la absorbancia. Comienza a hacerse un plató, ¿no? Una línea horizontal. ¿De acuerdo?
Entonces, en el laboratorio, para poder trabajar con enzimas, este trance, esta parte de aquí a acá, no nos interesa, no nos sirve, no nos es práctico. ¿Por qué? Porque voy a gastar más tiempo y me va a dar una cantidad de producto que no es un incremento significativo. Al contrario, es insignificante. Entonces, por eso es que preferimos trabajar en aquel tiempo donde la línea es directamente proporcional. Es decir, si hay un incremento de tiempo de tanto, hay también un incremento en la absorbancia. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos velocidad inicial. Profesora, ¿pero por qué? Porque allí, según los matemáticos, esa es la expresión más exacta para poder obtener resultados, información también exacta. ¿Ya? Las dudas, los errores disminuyen tremendamente. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos velocidad inicial, ¿no? Donde tanto, en este caso, la absorbancia o la actividad de la enzima, o el producto formado de la enzima en este caso, con el tiempo se incrementan directamente proporcional. ¿Ya? Y a eso le llamamos velocidad inicial. Otro efecto que vamos a ver es el efecto de temperatura, que es decir, lo vamos a hacer en la práctica. ¿Ya? Y aquí, Y aquí también, miren, vamos a colocar aquí las absorbancias que van a representar la actividad de la enzima, el producto formado de la enzima, y aquí vamos a colocar la temperatura, Y también vamos a intentar hacer este tipo de gráfica, una curva, donde también vamos a colocar una tangente y vamos a averiguar el intervalo de temperatura óptima que tiene esa enzima con el determinado sustrato. ¿Ya? Así tienen que presentarse las gráficas. Bien, ahora, ¿cómo explicamos bioquímicamente esto? ¿Por qué? ¿Qué cosa me está hablando esta gráfica? ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Esta gráfica me está diciendo que a estos intervalos de temperatura, todavía hay una escasa energía, para alcanzar este estado, de acá. ¿Por qué? Porque en este punto es lo que ya vimos, formación del complejo enzima sustrato, el estado de transición, la máxima, la máxima formación de enzima sustrato. Es decir, que ya el sustrato ya no es medio producto, pero todavía no es tan producto, es cero, no sé. El complejo enzima sustrato. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces la temperatura que le has colocado todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque la temperatura va a dar energía. Pero a medida que tú vas aumentando la concentración, o mejor dicho, la temperatura, tú vas originando que la enzima vaya adquiriendo, se vaya acercando a esa energía, ideal para poder lograr formar el complejo enzima sustrato. Y es más, miren, una variación, a medida que se va incrementando la temperatura, por cada 10 grados centígrados de incremento, la velocidad de reacción se va duplicando. Muy bien. Pero esto tiene un límite. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la temperatura? Y entonces comienza a haber una colisión entre las moléculas que constituyen la enzima. Y esta colisión origina que haya golpes, que haya deformación de la estructura tridimensional de la enzima,
¿no? Finalmente va a lograr hacer una denaturación. ¿Ya? Y si esto ocurre, ¿cómo lo vemos en nuestro organismo? Bueno, si una enzima para, o se destruye, o se denatura, ¿qué va a pasar con las vías metabólicas? A ver, yo creo que todos vieron la película de Titanic, la última versión, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué le pasó al joven, al protagonista, uno de los protagonistas de la película? ¿Ah? Se murió Gonzalo. ¿Por qué se murió? ¿Verdad que se metió en esa agua helada? ¿Eh? Dice que es amor. Por amor. Se metió a esa agua helada y creo que la niña, la ñaña, como se dice, los ojos de su vida, ¿no? Quedara en un botecito. Y él comenzó a dormirse, ¿verdad? ¿No? Comenzó a dormirse, hasta que finalmente se fue hasta el fondo del mar. ¿Verdad? ¿Cómo explicamos eso bioquímicamente? Bueno, la temperatura corporal comenzó a bajar, ¿verdad? Y al bajar la temperatura corporal, ¿no? Estuvimos aquí, o sea, hicimos lo contrario, ¿no? Comenzó a bajar la temperatura y ya no había energía suficiente. Ya no había energía suficiente, las enzimas pararon su actividad. ¿Se imaginan eso? Ya no había quien produjera ATPs, porque se produce ATPs, ¿no? A través del metabolismo. Hasta incluso la hemoglobina ya tampoco llevaba oxígeno. Entonces hubo una muerte bioquímica. ¿Ya? Hubo una muerte bioquímica. Se pararon las vías metabólicas. Nuestras células, al no tener ATP, al no tener oxígeno, comienzan a morirse. ¿De acuerdo? ¿Puede suceder también eso a altas temperaturas? Claro que sí. Imagínense una persona, ¿no? Bueno, no hace mucho hemos visto, ¿no? Ya 2 casos de jóvenes que son quemadas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con su organismo? Cuando ya las enzimas se denaturan, difícilmente pueden recuperarse. Y si esa temperatura destruyó esa fuente de formación de nuevas moléculas de enzima, peor todavía. ¿Ya? Entonces, primero hay una muerte bioquímica que se expresa, que se refleja en una muerte fisiológica, y todo eso da lugar a los signos clínicos. Finalmente está cadáver, ¿no? La cosa grosera que ya vemos, producto de una alteración. ¿De acuerdo? Muy bien. El efecto de temperatura, miren, ¿no? Generalmente, para solamente este tipo de cosas, ¿no? Miren, en el laboratorio, nosotros cuando hacemos este tipo de reacciones de temperatura sobre las enzimas, podemos ver que el pH óptimo en el laboratorio de las enzimas que tenemos en nuestro organismo no es 37 grados centígrados, es decir, no está exactamente en este plató. ¿Ya? Porque si yo tengo 38 grados centígrados en mi organismo, ya me preocupo, ¿verdad? Sí. Si tengo 39, peor todavía, ya entro en pánico. Y finalmente entra en pánico cuando estoy en 40, porque convulsiona. Sin embargo, en el laboratorio, 40 grados centígrados no siempre, suele ser la temperatura de la mayoría de las enzimas óptima. Entonces, ¿por qué realmente nuestro organismo es 37 grados centígrados y no es 40? ¿Tienen alguna idea?
Miren, las reacciones químicas suelen ser como esas piezas pequeñitas que hay en un reloj, ¿no? Para que nos dé la hora, un reloj, no digitaran los antiguos, ¿ya? Había piezas pequeñitas que tenían que encajar una tras otra para poder finalmente mover, ¿no? El minutero, ¿no? Y el segundero y no sé qué más, y bueno, la hora, el horario, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, nuestro organismo es también así, como las piezas de esos relojes antiguos, que tienen que estar engranadas, tienen que encajar, ¿no? Y para ello tienen que ir a una velocidad ideal, acorde, que no necesariamente va a ser, ¿no?, lo que la enzima puede hacer más. Si nosotros no tuviéramos eso, seríamos más lentos que una tortuga. ¿Se imaginan mover un pie? Una pierna, porque movemos la pierna por las reacciones químicas, ¿no? Y se imaginan que somos como, nos movemos como los coyotes, rápidos. Demasiado, no. Lo ideal. Vamos a movernos de manera que todo coordine, ¿no? Que mi cabeza, mi cerebro, mis brazos, mis piernas y todo coordine. Den la información para que todo coordine de manera nueva. Tal como esos relojes en estas piececitas que engranan para poder dar finalmente la hora. ¿Ya? Entonces, esta es la explicación que podríamos darle por qué es a 37 grados centígrados y no es a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados nosotros somos como el coyote, pero tampoco las enzimas pueden trabajar a esa temperatura en nuestro organismo, porque ya es ¿no? Es un signo clínico. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Bien, seguimos entonces, ¿ya? Miren, nosotros en nuestro organismo tenemos 37 grados centígrados, pero ¿sabían ustedes que hay bacterias, ¿no?, que pueden existir hasta 100 grados centígrados? Y hasta probablemente más, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Bueno, todavía no tengo la explicación, no, ya no hundé más en el asunto, ¿no? Se estudia la composición de aminoácidos, de las enzimas, se ve qué tipo de aminoácidos están más frecuentemente, ¿no? Pero todavía sigue siendo eso, ¿no?, una materia de investigación. ¿Ya? En el análisis del COVID, por ejemplo, en la famosa técnica del PCR, se usa una polimerasa, ¿no?, que actúa a 70 grados centígrados, 70 o 80 grados centígrados. Y es una enzima que es sacada de este tipo de bacterias que resisten a altas temperaturas, ¿no? Las extremófilas, ¿verdad? Muy bien. El efecto de la cantidad de enzima, igual que la del tiempo, ¿no? Yo aumento la cantidad de enzima, que podría dar en volúmenes, en todo caso, microlitros de enzima, y formación de producto. Y vemos también, de igual manera, partiendo del origen, que miren, hay una zona donde es velocidad inicial, ¿no? Miren, si yo trazo una recta, velocidad inicial será a todos aquellos puntos que coinciden con esta recta. Y entonces es allí donde yo prefiero trabajar. ¿Por qué? Porque hay menos error. ¿De qué me vale colocar más encima, si yo no voy a tener el mismo incremento en la formación de producto? ¿No? Porque aquí se incrementa de 10 en 10, pero acá, ¿será también de 10 en 10? No, ya no, a esta altura ya no, ya mire, todo lo que está fuera de esta línea recta ya no lo va a hacer así. Entonces, trabajamos con proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque hay menos errores.
¿ya? O sea, matemáticamente, ¿no? ¿Ya? El porcentaje de algoritmo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y otra gráfica que ustedes lo van a tener que hacer es la gráfica de Michaelis-Menten. Esta gráfica de Michaelis-Menten, miren también, se va a poder explicar, o sea, se va a poder graficar, mejor dicho, colocando aquí, en este eje de la CIE, las affordances, que van a representar a la actividad de la enzima o a la velocidad de reacción de la enzima. ¿Ya? Van a representar. Y aquí en el eje de las X estará la concentración de sustrato. Entonces también, miren bien, usted incrementa la concentración de sustrato y aumenta la actividad de la enzima, o sea, el producto formado por tiempo. Pero hay un momento, miren, en que el incremento que hay aquí no es el mismo en el eje de las CIES. Y comienza a hacerse una gráfica de este tipo, donde en este lado de acá, ya, miren, porque si ustedes lo grafican, lo extrapolan al eje de la 7, donde está la velocidad, ese incremento es cada vez menos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes van a tener que armar esta gráfica de Michaelis-Menten, la van a tener que armar, y van a tener ustedes, ¿para qué nos va a servir esta gráfica de Michaelis-Menten? Miren, nos va a servir para averiguar la velocidad máxima de la defensiva. ¿Quién nos va a dar el dato de velocidad máxima? El eje de las CIES, porque ahí está, ¿no?, representada la velocidad de la actividad enzimática. ¿De acuerdo? Y luego usted hace uso de su reglita y desde aquí hasta 0 lo mide y usted marca la mitad de toda la distancia. Lo marca y lo extrapola a su gráfica de esta manera. Y al extrapolarlas al eje de las X, donde está la concentración de sustrato, usted va a averiguar el valor de Km. ¿Qué es Km? Ya dijimos, velocidad máxima, la máxima formación de complejo enzima-sustrato, ¿no?, que puede la enzima formar y que por ello va a dar lugar al producto. ¿No? ¿De acuerdo? En cambio, el Km es la cantidad de sustrato, miren, la cantidad de sustrato que se necesita para que la enzima alcance la mitad de su velocidad máxima, el 50% de su velocidad máxima. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? A ver, los ilustro. Vamos a suponer que ustedes, alguno de ustedes, pasó el curso con buenas notas, el curso de bioquímica, y la promoción que le sigue, ¿no?, uno de los alumnos de la promoción que sigue, ¿no?, el siguiente año, se entera de que usted sacó con buenas notas, ¿no?, este curso, y le pide que lo ayude a entender el curso de bioquímica, para que también pueda sacar, ¿no?, buenas notas. Muy bien. ¿Usted acepta dar la clase? ¿Pues se lo va a dar gratis? No, ya como ustedes no hacían. En mi tiempo sí, pero como ustedes ya todo lo ven moneda, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pide? El 30% del contrato. Vamos a hacer que, por ejemplo, todo el semestre, que ya, te voy a cobrar tanto por todo el semestre. ¿Ya? Y tú, para asegurarte que te vaya a pagar, ¿tú cuánto le pides? Te adelanto. ¿El 30%? ¿Cuánto? El 50%. ¿Pero sabe por qué? Porque ya le va a doler. Ya la mitad de todo esto ya duele, ¿verdad? Y usted lo hace para asegurarse de que este señor es joven,
Si se quiere desanimar, lo piense 2 veces. Porque ya pagó algo. ¿De acuerdo? Igual es acá, ¿no? Yo me aseguro que la enzima alcance, o sea, tenga yo el 50% de tu actividad y con eso yo puedo decir sí, la enzima está funcionando. No me queda la menor duda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas caen? La concentración de sustrato que necesito una enzima X para poder alcanzar la mitad o el 50% de su velocidad máxima. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, esta es la gráfica de Mecanic. Ustedes cuando la hagan la práctica tienen que dar estos datos. Pero resulta, los matemáticos sostienen de que este tipo de gráficas no es muy precisa, que digamos. ¿Por qué? Miren, puede que alguien diga, este de la línea azul no es un componente. No, la velocidad máxima es por donde va esa línea azul. Entonces, de ahí hay una variación de velocidad máxima que va a repercutir en el KM, ¿verdad? Pero alguien dice, no. Yo creo que debe ser más arriba. Debe ser la línea roja. Entonces, para evitarnos este tipo de cosas, este tipo de dudas, los matemáticos sostienen que todo comportamiento, o sea, una gráfica de este tipo de comportamiento, se puede convertir en una recta. Porque matemáticamente una recta es lo más exacto, o sea, refleja un comportamiento más exacto. ¿Ya? Y entonces es así como surge la gráfica de Line-Weber. ¿No? Ellos ponen unos artificios matemáticos y convierten a la gráfica de Mecanic en una recta. En una recta, miren, que puede ser extrapolada hacia el siguiente cuadrante. ¿Para qué? Para poder averiguar exactamente el valor de KM. Y en esta intersección del cuadrante, del siguiente cuadrante, del cuadrante anterior, yo consigo el valor de KM. Y en este intersecto yo averiguo exactamente el valor de velocidad máxima. Profesora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se va a hacer en la práctica? Fácil. Miren, ustedes tienen los datos de absorbancia en una columna y los datos de sustrato en otra columna. Para poder armar la gráfica analíticamente, usted haga una inversión, o sea, inviértalo cada dato de la absorbancia y cada dato de la concentración de sustrato. Eso significa 1 sobre B. O sea, 1 sobre la absorbancia. Recuerden que la absorbancia representa, no es, representa. ¿Ya? Y entonces a cada absorbancia lo convierte en 1 sobre absorbancia y pone, ¿no? Divide y pone esos resultados. Y lo mismo hace en la otra columna con el sustrato. Divide 1 sobre la concentración de sustrato que usted tiene. Y ese dato lo va transformando otra columna. 1 sobre B y en la otra columna 1 sobre S. Ahora se dirige usted a su papel milimetrado, y para eso tiene que traer papel milimetrado, señores. ¿Ya? Se dirigen al papel milimetrado y usted establece primero su escala y luego hace que sus datos se ajusten a su escala. No ajuste sus datos a una escala. Primero ajuste usted la escala y luego que ellos se ajusten a la escala que usted ya ha colocado en el papel milimetrado. ¿De acuerdo? Y usted va a conseguir una gráfica de este tipo. Probablemente le consigan los datos desde aquí hasta acá a lo mejor. De aquí hasta acá, hasta los puntos. Profesora, ¿pero cómo hago todo acá? Extrapólalo. ¿Ya? Una sugerencia. Cuando hagan esta gráfica, no
peguen el eje de las sillas al extremo tan al extremo del papel milimetrado. Denle un espacio, ¿ya? Denle un espacio para poder hacer esto. Entonces usted extrapola, corta, miren, y llega, ¿no?, a este corte. ¿Qué le va a indicar a esta gráfica? A ver, este punto es 1 sobre B y este punto es 1 sobre KM. ¿Puedo averiguar yo KM y B max? A ver. Vamos a suponer que en la gráfica usted tiene aquí 3. ¿Ya? Un número arbitrario, 3. ¿Yo puedo despejar 1 sobre B max? 3 igual a 1 sobre B max. ¿Puedo despejar B max? ¿Puedo o no puedo? Sí. Puedo. Aplique ecuaciones, ¿verdad? Y usted averigua el valor de la velocidad máxima más exactamente que con la gráfica de KM. ¿Puedo hacer lo mismo aquí también en KM? Claro que sí. Vamos a suponer que aquí es 4. 4 igual a 1 sobre KM. ¿Puedo despejar KM? Puedo despejar KM. ¿De acuerdo? Y tengo un valor de KM más exacta. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, profesora, ¿pero por qué averiguo yo KM y B max en un encima? Ya explicamos lo de KM. Pero también lo de KM nos es útil en otros aspectos. Miren, en primer lugar, miren, establece el valor aproximado de la concentración de sustrato en la célula. ¿No? En nuestro organismo no hay nada de más ni nada de menos. No hay que, o sea, tengo mucho encima, uy, soy un superhombre. No, al contrario. ¿Ya? Tengo un poco encima, tampoco eres un superhombre. ¿Ya? Entonces, en nuestra célula hay la cantidad de sustrato ideal, lo necesario para cada enzima, para que pueda hacer este engranaje con las demás vías metabólicas. ¿Ya? Para la identificación de isoenzimas, ¿qué son isoenzimas? Usted tiene, por ejemplo, una enzima lactato deshidrogenasa, por ejemplo, no solamente en el hígado, también a nivel del músculo, a nivel también de cerebro, ¿ya? Y la pregunta es, ¿son las todas exactamente iguales? Pues fíjese que no. ¿Y cómo sé que no son exactamente iguales, profesora? Porque a la hora de estudiar su pH óptimo, su temperatura óptima y la cantidad de sustrato que necesita para alcanzar la mitad de su velocidad máxima, no son exactamente iguales. ¿Ya? Y van a ver ustedes en este seminario que son útiles para análisis clínico, porque de alguna manera nos dan una idea que enzima lactato deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no?, pudiera estar afectada, o creatinquinasa en todo caso, pudiera estar afectada, y me va a dar una idea, en qué tejido, ¿no?, hay probablemente la falla. ¿De acuerdo? Bien, y también miren, porque a mayor valor de KM, la afinidad de la enzima por el sustrato es baja. A ver, ¿cómo es eso? A mí me conviene tener una mayor afinidad del sustrato por la enzima. ¿Se acuerdan que les dije que hay enzimas que tienen, y la gran mayoría son enzimas de la gran mayoría, tienen un grupo de aminoácidos? Algunas, que son contadas, solo tienen un solo sustrato, tienen un solo sustrato. En cambio hay enzimas que tienen un grupo de sustratos. Esos grupos no tienen características comunes, sí, se parecen. Pero
La enzima tiene la misma afinidad por todos esos sustratos, la misma intensidad de afinidad por ese sustrato, no. Uno de ellos es mucho más afín a la enzima. Y entonces, ¿cómo se refleja eso? Por el valor de Km. A mayor Km, menor afinidad del sustrato por enzima. A menor Km, mayor afinidad del sustrato por enzima. Actúa de manera inversa. ¿De acuerdo? Y miren, veamos algún caso. ¿No? Miren cómo podemos aplicar eso de Km en un caso bioquímico y fisiológico. Ustedes saben ya que para la conversión de glucosa a glucosa de fosfato hay dos enzimas, la hexoquinasa y la glucoquinasa. ¿De acuerdo? El Km de la hexoquinasa es, miren, 0.2 milimolar. El Km de la glucoquinasa es 10 milimolar. A ver, ¿qué significa eso? Esto de milimolar, 2,02 milimolar y 10 milimolar es la concentración de sustrato que se necesita para que esa enzima alcance la mitad de su velocidad máxima. ¿Verdad? O sea, Km me indica qué cantidad de sustrato yo debo tener para que esa enzima alcance la mitad de su velocidad máxima o el 50% de su velocidad máxima. ¿De acuerdo? A ver, y según ustedes, ¿quién le quiere más sustrato para alcanzar la mitad de su velocidad máxima? ¿La glucoquinasa o la hexoquinasa? La glucoquinasa. ¿Cuál quién? Glucoquinasa. ¿La glucoquinasa? ¿La glucoquinasa? Sí. O sea, ella requiere de una mayor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de su velocidad máxima. ¿Sí? De acuerdo. Bien. ¿Y la hexoquinasa? Menos cantidades de glucosa. ¿Quién creen ustedes que tenga? A ver. Muy bien. Bueno, vamos por partes. Muy bien. Entonces, basado en eso, miren. La pregunta que también tenemos que hacer, ¿y por qué? ¿Y por qué en este paso hay dos enzimas? ¿Por qué no se tiene una sola? La glucoquinasa, por lo general, hasta ahora se dice que solo está a nivel del hígado. Y recuerden que el hígado es nuestro laboratorio universal, la central del laboratorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces miren qué pasa. Miren cómo funcionan estas enzimas. ¿Usted ya tomó desayuno? Creo que algunos, ¿no? Y días de paso les digo lo siguiente, señores. Yo les voy a permitir que ustedes tomen su desayuno acá. Mientras me van escuchando, ustedes pueden ir comiendo su pancito, su leche, o no sé, su quinoa, su avena, no sé. Pero eso sí, señor. Como yo vea que ustedes dejan su botellita, su bolsita con su basura en el lugar donde usted estuvo sentado, les quito el desayuno. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Ah? ¿Van a mantener la limpieza? ¿Van a mantener la limpieza? Ya, un compromiso, ¿ah? Y lo mismo por afuera. No puede ser posible que yo encuentre botellas debajo de la banca cuando al ladito nomás está el basurero. ¿Ah? Hasta un par de lentes de contrapunto. ¿Ya? Entonces, miren, ya, le voy a poner el almuerzo. Usted almuerza, carbohidrato, ¿verdad? Almidón, que va a convertir en glucosa. ¿No es cierto? Y entonces comienza a aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Comienza. Que te dije es del hígado. ¿Ya? Y el hígado, porque el hígado también tiene hexoquinasa, también tiene. El hígado también tiene hexoquinasa, pero tiene además glucoquinasa. Y entonces, en el hígado va llegando la glucosa y la hexoquinasa, ¿no? Que es tan eficiente, que es tan rápida,
comienza a funcionar. ¿Por qué, profesora? Por su cantidad de sustrato que necesita, que requiere para alcanzar la mitad de su velocidad máxima. Va llegando la concentración de glucosa en el hígado a 0.2 molar, o milimolar, ¿no? Milimolar, y usted ya tiene la seguridad de que la exokinasa fue la primera en que actuó. Está convirtiendo evidentemente la glucosa en glucosa trifosfato. Pero resulta que a usted le gusta el arroz, le gusta la papa, el camote, ¿no? Y todo eso en un solo plato, ¿no? Y usted comienza a comer más y más y más y más almidón, ¿no? Y te va formando, aumentando, o va llegando al hígado más y más glucosa al hígado. Y la exokinasa ya va llegando a su velocidad máxima. Entonces, pero sigue llegando más glucosa. Entonces, es aquí donde la glucokinasa se despierta, ¿no? Y dice, bueno, voy a trabajar. Ya voy a trabajar. Y comienza entonces a convertir la glucosa en glucosa trifosfato lentamente, ¿no? Va aumentando la cantidad de glucosa que va llegando al hígado y va llegando, miren, a 10 milimolar. Y usted, en esa concentración, usted sabe que la glucokinasa ya está trabajando con toda seguridad, como sagrado de la vaca, ¿no? Está trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta concentración ella se encuentra con el 50% de su velocidad máxima. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué le pasó a la exokinasa en esta concentración de 10 milimolar? Pues la pobre está ya todo en su velocidad máxima. Ya, o sea, no puede dar. ¿Ya? No es que no funcione, está funcionando, pero solo estamos de 0.2 milimolar, 0.2 milimolar. Y ya está un poquito más. ¿Ya? Pero el hígado necesita captar la mayor cantidad de glucosa para poder después convertir glucógeno, para después hacer una serie de cosas que vamos a ver cuando veamos metabolismo de carbohidratos. No se abastece con la exokinasa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la aplicación, miren, de KM, ¿no? Con isoenzimas, porque estas son isoenzimas. Estas son isoenzimas. ¿Ya? ¿Está claro? A menor valor de KM, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor KM, menor afinidad por la enzima del sustrato, ¿no? O por el sustrato. Sí, bien. Esto es lo que teníamos en la clase anterior. Y que debimos haber terminado, pero bueno. Ok, mientras voy poniendo la otra. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la inhibición. Este es también otro punto muy importante, miren, de las enzimas. No solamente la inhibición enzimática, sino también la regulación de la actividad enzimática. ¿Ya? Bien, miren, ¿qué significa inhibición? Inhibición no es igual a denaturación. Denaturación es alterar toda la estructura terciaria de la enzima. Y si sigue esta acción, puede llegar a alterar la estructura secundaria. ¿Ya? En la inhibición, miren, se entiende por inhibición enzimática disminuir o bloquear la velocidad de reacción, ¿no?, que tiene una enzima sobre un sustrato. Sobre todo al momento de unirse el sustrato a la enzima. ¿Ya? ¿Son específicos? Sí, son específicos. ¿Alteran grupos importantes para la función catalítica? Sí, o sea, para aquellos aminoácidos que están catalíticamente, o sea, que tienen la acción de hacer la catálisis propiamente dicha. Y también
altera ligeramente la conformación de la enzima sin llegar a denaturalizar. ¿Ya? ¿Tiene aplicación la inhibición? Bien. Si ustedes han sido observadores, ¿no? Y han visto, han leído el tríptico de los medicamentos, se van a dar cuenta que estos medicamentos, por lo general, lo que hacen es inhibir a una enzima. Entonces, es el fundamento de medicamentos antivíricos, antibacterianos y antitumorales. ¿Ya? Y además también, porque con esta inhibición enzimática, yo puedo averiguar qué aminoácidos son los que hacen la catálisis propiamente dicha, valga la redundancia, en el sitio catalítico. ¿Cómo así? Hay sustancias que inhiben solamente y solamente a un aminoácido. ¿No? Por ejemplo, el dietilbicarbonato inhibe a histidines. O sea, le alteran, ¿no?, la ionización de la histidina y evita, ¿no?, que ella pueda hacer una acción catalítica. Pero, profesora, solamente hay histidina en el sitio catalítico nada más, que no hay en otra parte de la proteína, porque es una macromolécula. Efectivamente, hay histidina también fuera del sitio catalítico. Definitivamente, hay fuera del sitio catalítico. Pero si yo hago la reacción de esa enzima y le añado este compuesto de diplocarbonato y veo que la enzima no hace acción catalítica, yo tengo que pensar que hay una histidina involucrada en el sitio catalítico. Si no hubiera inhibición, o sea, si no hubiera el detener la actividad de la enzima, tengo que decir entonces que no hay histidina, o es muy poca la probabilidad de histidina en el sitio catalítico. ¿Ya? Ok, entonces nos sirve, miren, para poder averiguar qué aminoácidos están en el sitio catalítico haciendo la catálisis propiamente dicha, pero esto es, ¿no?, el fundamento más importante. Así que lea usted el tríptico de esos medicamentos. Bien, ¿qué tipo de inhibiciones hay? Inhibición permanente, inhibición reversible. La inhibición permanente, miren, su nombre lo dice, es una unión irreversible. No hay ni vuelta que dar. ¿Por qué? Porque se forma el compuesto, que es un inhibidor permanente, hace enlaces covalentes con los aminoácidos que están en el sitio catalítico de la enzima y origina que esta enzima ya no sirve para nada y se pega tan fuertemente que no se puede revertir. Entonces el organismo se ve obligado a tener que destruir a esta enzima y tener que formar una nueva enzima, pero hasta que forme una nueva enzima pueden pasar muchas cosas en tu organismo. ¿Ya? Un ejemplo, miren, de ello es este, ¿no? El gasarín. Este es un compuesto organofosforado, un compuesto organofosforado que inhibe, miren, a esta enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. Ustedes van a ver a esta enzima importantísima cuando vean neurotransmisores. Sirve para poder convertir la acetilcolina en acetato más colina. A ver, ¿cuál de ellos es el neurotransmisor? La acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor. Cuando esta acetilcolina es liberada al espacio sináptico, ella va a actuar sobre receptores que hay en la célula postsináptica. La presináptica liberó la acetilcolina, va al espacio sináptico y en la célula postsináptica
hay receptores para esa acetilcolina. Y entonces genera en el interior de la célula postsináptica una serie de reacciones químicas que se van a convertir en una acción fisiológica. Eso lo van a ver ustedes con detalle en el curso de fisiología. Pero esa acetilcolina no puede estar limitadamente en el espacio sináptico, porque es dañino para nuestro organismo. ¿Está bien? Un momento, pero no tanto. Con cumplido ese tiempo, esa acetilcolina tiene que ser degradada. ¿Y quién lo hace? La acetilcolina esterasa. ¿Ya? Muy bien. Resultó que, no sé si me acuerdo que fue, bueno, en el año de 1900 y tanto, hubo un grupo de gente, a ver, no le voy a poner el adjetivo, ¿no? Que soltó este gas sarín en un metropolitano de Japón. ¿Se imaginan? En la estación central que le tiren ahí el gas sarín. ¿Ah? Y miren lo que hubo. 11 muertos. ¿Qué pasó? ¿Cómo explico eso bioquímicamente? Este gas sarín, este compuesto orgánico fosforado, es un inhibidor de la acetilcolina esterasa. Al inhibir a la enzima, esta enzima ya no pudo degradar a la acetilcolina. Y entonces la acetilcolina permaneció más tiempo de lo debido en el espacio sináptico. Y al estar más tiempo en el espacio sináptico, comenzó a producir contracciones, ¿ya?, que conllevaron a la muerte. ¿De acuerdo? Este gas sarín, este compuesto orgánico fosforado, hace un enlace covalente con una serina que está en el sitio catalítico de esta acetilcolina.